Realmente agradecida por la invitación, Lika. Es una, bueno, primera vez que hacemos este tipo de cosas en lo personal, ¿no? Eh, Mi nombre, bueno, como ya me has dicho, Vilma Salazar, soy profesora de la Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología y tengo 25 años de experiencia en el área de la medicina, pero holística. Trabajo con la medicina china y con la medicina cuántica y soy egresada de esta universidad por diferentes profesores, principalmente por Jesús Masilla, por Ariana Flores, por Rocco, por Roberto, en fin, tengo una gama de profesores de más excelentes, ¿no? Y en cuanto a lo que son, en cuanto a lo que es la astrología como tal, tengo poco tiempo, 5 años promedio, 5 años y medio, pero enamorada y apasionada de esto que creo que todo ser humano debe conocer, ¿ok? Por lo menos, como decía el que me antecedía, mi querido y compañero y colega Sergio, por lo menos la parte técnica para que se sepan identificar a sí mismos, ¿no? En este caso particular, a mí me toca los aspectos tolemaicos de Mercurio y la descodificación cuántica de los aspectos. ¿Cómo se come esto? Bueno, vamos a comenzar por saber quién es Mercurio. Ya mi compañero habló un poco de él, pero yo voy a hacer una breve descripción, ¿sí? A ver, que esto se pase, que no veo que se pase. ¿Me están viendo, verdad? ¿Aló? Sí, Vilma, sí. Ok, entonces tenemos las características de Mercurio. Mercurio, bueno, obviamente es muy conocido como el mensajero de los dioses, por ser el que lleva el mensaje, el que trae el mensaje, el que entra al inframundo y puede salir de él para contar toda la historia, y por consiguiente, con sus habilidades y su picardía y todas sus destrezas que él tiene, es el único que puede llegar, entrar y salir. Y para nosotros, ¿qué representa el inframundo? El inframundo representa la psiquis para el ser humano, ¿ok? Todo lo que está en el inconsciente, todo lo que está en el subconsciente, que puede Mercurio desde un estado mucho más, vamos a ponerlo, él trae del inconsciente al consciente lo que está allí, que nos puede estar inmovilizando, dándonos miedo y todo este tipo de cosas, para ponerlo traerlo al verbo y poder comprenderlo. Nos da el intelecto, nos hace versátil, nos pone a trabajar la mente consciente, la mente lógica y racional, lo que tiene que ver con escritura, con lo gestual, con lo oral. Él tiene un tiempo de 88 días para darle la vuelta al Sol y retrograda 3 veces al año, 365 días le da la vuelta al zodíaco. Rige el sistema nervioso, cerebro, vista, boca y muy particularmente la lengua como órgano de comunicación, ¿sí? El sistema respiratorio, ligamentos, sistemas locomotores, manos, brazos, y rige la clariaudiencia. Esto es bien interesante, lo de la clariaudiencia. ¿Por qué? Porque es como una vocecita muy tenue que está allí, que nos invita a ser escuchada, pero cuando hay mucho ruido en esa cabecita, por supuesto que no escuchamos nada, pero si estamos en una paz y en una tranquilidad, con una conciencia un poco más alta, con un nivel de estar consciente de nosotros mismos, empezamos a escuchar esa vocecita mercurial, que es la conciencia de Dios en nosotros, que nos permite ser guiados. Eso es ese Mercurio en ese talante más elevado, ¿sí? Vamos a ver lo que es la simbología de Mercurio. Mercurio, ustedes como pueden ver acá, esta es la parábola, refiere a la inteligencia, lo ilimitado, brazos como hacia arriba, hacia el infinito, ¿sí? Entonces una inteligencia ilimitada. Y por aquí tenemos entonces el círculo, refiere al espíritu, a todo lo que implica la conciencia del todo, lo invisible a los ojos. Y la línea refiere a la dualidad, divide los planos en dos. ¿Todo esto qué implica? Implica que es una inteligencia ilimitada sobre el espíritu venciendo a la materia. Inteligencia ilimitada sobre el espíritu venciendo a la materia. Mercurio se domicilia en Géminis y Virgo, ya lo dijo mi compañero Sergio, está exaltado en Virgo, está en caída en Piscis, está en gozo en la casa 1 por ser el verbo, lo que se materializa, lo primero que se materializa, ¿sí? En el ser humano. Y está en tristeza en el opuesto, que es la casa 7. Vamos entonces a hablar un poquito de la filosofía de los aspectos.
el gran Pitágoras, matemático y filósofo griego, nos enseñaba que la geometría y el número eran las claves de los misterios del universo. Descubrió la razón aritmética en lo que se basa la escala musical diatónica, que procede de 2 tonos y un semitono. Además fue el primero, él o alguno de sus seguidores, en afirmar que el Sol es el centro del sistema solar, como planetas esféricos que revolucionan a su alrededor, con planetas esféricos que revolucionan a su alrededor. Enseñaba también que cada número tiene un significado y cualidad especial, y que cada hecho de la existencia, en cada hecho de la existencia subyace números que identifican esas experiencias. Demostró también que los números del 1 al 9 son los primarios y esenciales, trabajando también lo que es el fundamento de la interpretación astrológica y simbolismo, se halla dentro del significado y aplicación de los números. O sea, la astrología, los números y todo lo que refiere a la parte, por lo que hablamos, el universo es número, ¿sí? Las claves son numéricas, ¿ok? Entonces, la astrología es esencialmente una aplicación del concepto de la importancia universal que tiene el número. Y ellos lo demuestran haciendo esto que llaman una serie armónica, ¿ok? Esto lo demuestran los pitagóricos. Tomando en cuenta que los pilares principales de la astrología son los signos, las casas, los planetas y los aspectos, ellos dividen el círculo de la astrología 360 grados, lo dividen en números más pequeños y empiezan a trabajar lo que, si lo vemos dividido entre 1, la conjunción, entre 2, 180 grados, la oposición entre 3, los trígonos entre 4, la cuadratura, que son 90 grados, y así se va por esta serie armónica de los números, ¿no? Entonces, todos los ángulos usados como aspectos provienen de dividir este círculo de 360 por números más pequeños. Y esto es solo el principio, porque aquí están hablando solamente de una serie armónica, pero esto pica y se extiende, ¿sí? Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos con Claudio Ptolomeo, matemático y astrónomo. ¿Qué nos deja él? Claudio Ptolomeo nos dejó este aporte, ¿no? Los aspectos son divisiones del círculo en los que los signos tienen semejanza entre ellos. De aquí parte la relación mutua que se configura mediante los aspectos. Las relaciones de trígonos y sextiles, dice Ptolomeo, son armónicas porque están formadas por signos concordantes, ya que ambos serán masculinos o ambos serán femeninos. Y la relación de oposición y cuadratura son de naturaleza no concordante, por eso él considera que no son armónicos. Entonces, él lo que nos quiere decir con todo esto es que los sextiles y los trígonos son 100% armónicos cuando las cuadraturas y las oposiciones son perjudiciales. ¿Ok? Esto, recuerden que en la antigüedad solamente se trabajaba con los aspectos mayores o los aspectos telemaicos, que es el círculo dividido en 1, 2, 3, 4 y 6. Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces vemos el círculo en conjunción, aquí tenemos en oposición 180, que son 2 ángulos rectos o 6 signos, ¿ok? Y tenemos entonces un ángulo recto o un tercio de estos, que son 4 signos, que es el trígono, que lo tenemos acá, 120 grados. Tenemos aquí también la cuadratura y tenemos acá el sextil. Para entender un poquito más el significado de esto, yo empecé a trabajar con esta parte numérica, muy simple, ¿no? El 1, ¿qué nos representa? El 1 representa la conjunción. Es el número del origen de todas las cosas, del comienzo de todas las cosas. Simboliza la unidad, lo indivisible, lo que no vemos, pero que es naturalmente indivisible. Es de perfecta armonía, no hay conflicto entre los principios, sin embargo, la unión entre la naturaleza disímile puede dar algún tipo de conflicto, por decirlo de alguna manera, aunque no lo es, ¿ok? Produce algún grado de dificultad, como podría ser una conjunción Sol-Saturno, Luna-Saturno, Urano-Neptuno, Júpiter-Neptuno, etc. El 2 nos habla de la oposición. Está relacionado con el principio de la materia y la evolución material. Divide los planos en 2, como ya lo expliqué anteriormente, los reinos
se convierten en el reino binario, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, el sujeto y el objeto, lo interno y lo externo. Por ser el número de la polaridad, produce conflicto entre dos principios, pero externaliza, separa, tensiona y al fin y al cabo terminamos por hacernos conscientes. Y el número 3 está relacionado con el principio del espíritu y el proceso evolutivo espiritual. Simboliza la reconciliación de los opuestos, la resolución de la polaridad y del conflicto a través de un factor intermediario. De comprensión, da comprensión, se relaciona con el equilibrio, simboliza todo lo que tiene que ver con la felicidad. Él en sí mismo es feliz, ¿ok? No, como tal no necesita el cambio como tal, ¿ok? El número 4 representa la cuadratura. Como es el producto de 2 veces 2, es una doble oposición. Es de acción, es de hacer, es de exigir, de actuar, de resolver lo que se debe resolver. Conduce a producir acontecimientos externos más que internos, o sea, lo que se ve afuera es lo que es realmente la cuadratura, ¿ok? Es de cambio y de manifestación concreta. Produce la exteriorización de las ideas hacia la materia y así se relaciona con la dimensión del espacio físico, ¿sí? Y por último tenemos el número 6 porque estamos trabajando exclusivamente con los aspectos tolemaicos y tenemos que es un número que se expone 2 veces 3, por lo tanto puede ser considerado como la oposición de un trígono. Desde este punto de vista es más objetivo y de mayor iniciativa que el trígono. Está conectado con el desarrollo de las facultades mentales y capacidades de razonamiento. Una de las características que lo hace así como defecto es algún tipo de dispersión de las ideas o algo de superficialidad. Difícilmente se permanece pasivo ante un sextil, tal como sucede con un trígono, pero con un sextil es mucho más fuerte, ¿ok? Porque es mucho más estimulante. Entonces vamos a explicar un poquito acá el contexto de lo que es conjunción, todos los aspectos, ¿sí? La conjunción. ¿Qué produce una conjunción en una carta natal? Tanto como para la astrología en general, y muy particular también para la cuántica, representa unión, armonía, acuerdo, alianza, acoplamiento, idea, iniciación, comienzo, adhesión, confluencia, apropiación, ventajas y volumen de experiencia. ¿Okay? El volumen de experiencia que nosotros tenemos que aprovechar en una carta cuando nosotros tenemos una conjunción de planetas es sacarle provecho a esa conjunción. Nosotros lo que nos está diciendo, imagínate que estamos en el estadio de la Bombonera, de allá de Argentina, o en el Liberty, ¿ok? Que es uno de los más majestuosos estadios de allá. ¿Y qué requiere un jugador de fútbol? Experiencia. Entonces nosotros donde tengamos una conjunción necesitamos imprimir ese tipo de experiencia. ¿Para qué? Bueno, para hacernos diestros en esto, para aprovechar la oportunidad que nos está dando el universo o que el alma misma se ha dado, porque yo considero que la vida es una consecuencia, por decirlo así, causa y efecto de una de las leyes principales que tenemos universales, ¿ok? Y es como una existencia tras otra existencia, no paramos de existir, ¿ok? Entonces, en esta oportunidad que la vida se está dando de tener esta conjunción, nos habla de aprovechar este conocimiento, esta experiencia, apropiarnos de ella, para poder convertirnos en algún momento en expertos en esta materia, ¿sí? La oposición, que es 180 grados, nos produce ¿qué? Desgaste, contrariedad, impedimento, enfrentamiento, agotamiento, conflicto, rivalidad, ataduras y dependencia. Si lo vemos así, bueno, eso es una realidad, pero si lo vemos desde un punto de vista mucho más elevado, también nos produce la oportunidad de vernos en el otro, lo que creemos que está fuera de mí, pero que en realidad nada está fuera de nosotros mismos. Todo es una proyección de nosotros, bien sea por conciencia o por inconsciencia. Entonces, si nosotros buscamos hacer la integración de lo que está afuera en nuestro yo interno, entonces procuraremos o se nos hará mucho más fácil manejar los aspectos de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición siempre nos va a tensionar, por eso que oposición y cuadratura son muy fuertes, ¿ok? Por el otro lado tenemos el trígono.
El privilegio que nos da el trígono definitivamente son las grandes oportunidades, la integración, las facilidades que nos aporta y también la cooperación, la compensación, la ayuda de otros. Pero un trígono es como algo que nosotros hemos merecido por un buen trabajo en alguna existencia, ¿sí? Entonces, el trígono son oportunidades, pero no todo el mundo toma las oportunidades que tiene un trígono. Entonces, hay mucha gente con muchos trígonos en la carta que son más bien demasiado pasivas, tranquilas, y no tienen el impulso que puede dar, por ejemplo, una cuadratura, que lo invita a uno como a moverse y a procurar las cosas. El trígono son oportunidades y son facilidades, hay que saber aprovecharlas, ¿ok? La cuadratura 90 grados. Bueno, ¿qué nos produce? Esfuerzo, inconveniente, cansancio, tensión, dominación, accidentes, lesiones, conflictos, sufrimientos, guerra, dolor emocional. O sea, la cuadratura para la cuántica o para la astrología cuántica representa la máxima del ego. Es lo que yo tengo que controlar y dominar. O si no es así, alguien me está controlando y me está dominando. Es el esfuerzo extremo que tengo que hacer para poder lograr mi objetivo, ¿sí? Mi objetivo va a, o algo se rompe o algo termina por disociarse, pero en esa cuadratura tenemos la oportunidad de ponernos al servicio de eso que me impide a mí elaborar mi proyecto, concretar mis situaciones, mis objetivos. Entonces, a través de una cuadratura tenemos demasiadísimo aprendizaje, tenemos una energía contenida que puede reventar, pero también nos puede invitar a tener una mayor evolución. El sextil, bueno, para todos los que somos astrólogos y para los que no lo son, el sextil es, como dice, los dones del universo. Es una proposición, es una promesa, es el compromiso, es el ofrecimiento, son las aspiraciones, es el intelecto, son todas las cosas maravillosas que ya, imagínense que si la conjunción es la experiencia, el sextil entonces vendría siendo así como todo lo que ya se hace consciente en mí que yo tengo que ofrecer al universo, entregar al universo, facilitar al universo. ¿Para qué? Para entregarlo, para dejar una huella. Los maestros, los profesores, las personas que enseñan deben tener sextiles maravillosos en su carta, porque le permiten entonces ya exponer todo ese aprendizaje y todo ese conocimiento y dejarlos a la luz del universo. ¿Ok? Entonces es como los dones que se pueden aprovechar, pero si no los aprovechamos se puede diluir, sí. Y un sextil puede pasar inadvertido, también puede pasar inadvertido, pero también podría estar encapsulado entre una cuadratura. Por ejemplo, una cuadratura entre Aries y Cáncer, ¿sí? Y dentro de ese mismo cuadratura, dentro hay un sextil entre Aries y Géminis, por decirlo así. Ese sextil está haciendo un poco, se le hace difícil expresarse porque primero tiene que reventar la cuadratura, evolucionar con la cuadratura para poder exponer todo aquello que yace allí, que ya está listo, pero que de alguna u otra manera todavía le queda algo por entregar, pero que a través de la cuadratura conscientemente tiene que diluir, transformar para poder expresar. Espero que me estén siguiendo. Entonces, yo quiero hablar un poquito de lo que es la astrología cuántica y la decodificación. No es otra cosa más que un conglomerado de todo lo que el conocimiento astrológico, que describe los saltos cuánticos de conciencia necesarias para vivir la vida sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin ignorancia. Está basada en el derecho de decidir, vivir y existir desde tu mejor versión, cada día de tu vida. Entonces, la vida en sí misma es un cúmulo de existencia. Es lo que dije hace un rato, yo estoy viva acá, encarnada, pero yo he tenido otras y por consiguiente, por ley de causa y efecto, seguramente mi carta me está mostrando cosas que he dejado atrás, tanto como buenas como menos buenas, y simplemente me toca resolver ahora, ¿sí? Es energía en movimiento que a causa de la interrelación electromagnética de espines atómicos y sus correspondientes electrones producen esto que llamamos realidad.
y sabemos que la realidad es subjetiva porque todos tenemos una realidad muy distinta. Somos un cúmulo de energía cuántica que refiere a cuerdas, membranas y plasmas que vibran en múltiples y determinadas frecuencias que reflejan la existencia desde la apariencia humana. Entonces, todo esto es más que astrología cuántica, es cuántica, física cuántica, ¿ok? Entonces, yo voy a expresar acá más o menos solamente con los planetas personales, cuáles son los egos o los temores principales que pueden tener estos planetas que son los planetas personales, ¿ok? La luna, el ego principal de la luna es el miedo, ¿ok? Se origina por el desconocimiento, por la falta de experiencia sobre un área de nuestra vida X o Y, representa una fuente de seguridad para la supervivencia más básica, está instalado en nuestro cerebro como un mecanismo backup. El miedo lo tenemos todos, ¿ok? Retiene la energía para evitar correr riesgo, siempre espera a que llegue un salvador. La energía de la luna se convierte en un retén, en algo que te paraliza por miedo a actuar y a equivocarte, ¿sí? Seguimos. Entonces, el ego principal del sol es la no expresión. Callar cuando uno puede hablar. Se opta por desaparecer por miedo a interferir y a ser juzgado. Miedo a no ser digno de X o de Y situación o de X persona. Bloqueo del sentimiento y de la intención de la acción de la misma creación. Bloqueo de la expresión de la libertad y de la creatividad. Anula la voluntad propia de ser. Ese es el miedo del sol. El ego de Mercurio tiene que ver con la repetición. Hago lo que otros hacen, repito lo que otros dicen, no hay discernimiento propio, no hay gastos de energía intelectual creativa, evita ver lo que es importante, se mantiene ignorante. El miedo de Venus, control y dominio sobre los bienes del otro, derecho de poseer al otro, se siente con el derecho que todo lo que tú eres o todo lo que tú tienes, eres mi posesión. Es un poco lo que representa la envidia respecto a las posesiones y valores del otro, pérdida del derecho individual del otro, envidia al valor humano del otro, cuando enjuiciamos y comparamos, cuando solo se identifica con lo externo. ¿Ok? Ese es el miedo de Venus, tiene que ver entonces con el apego. Y Marte es el deseo y el individualismo. Se centra solo en el deseo personal, deseo de ser siempre el primero, llegar más lejos que los demás, llega por el camino más corto, rápido y disponible que pueda haber, desatiende las necesidades de otros y algo de soberbia y orgullo en todo aquello, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son las tres leyes, de lo que son las tres leyes de la astrología cuántica, ¿sí? Entonces, y las vamos a descodificar para que entiendan un poquito, porque hablo de los aspectos tolemaicos y cómo podemos descodificarlos. El trígono puede evolucionar hacia una conjunción, y aquí lo vemos. Trígono evoluciona hacia una conjunción, ¿sí? Y si se disocia su energía, entonces se transforma en una oposición. Entonces, o va hacia la conjunción o va hacia la oposición. Yo lo veo desde lo que representa la astrología, vamos a decir, la cuántica como tal, la física cuántica. Y eso aplica para todo. El trígono, dependiendo de la vibración, vamos a hablar de los electrones. Un electrón que está excitado, vibrando, absorbiendo carga fotónica, ese electrón desaparece ante nuestros ojos y aparece en una órbita superior. ¿Sí o no? Entonces, ese trígono, si está vibrando y aprovechando todos sus dones, ese trígono se transforma en una conjunción. Es como cuando el electrón sube su carga, su frecuencia y absorbe carga energética, haz de luz, y automáticamente aparece en la siguiente encarnación como una conjunción. ¿Podría aparecer también como un sextil? Por supuesto que sí, siempre y cuando la vibración de este trígono vaya creciendo, aumentando, puede llegar hasta el sextil. Es tanto lo que ha hecho, es tanto lo que aprovechó, es tanto lo que pudo haber hecho que logró pasar de la conjunción al sextil, por lo general.
naturalmente podría ir a la conjunción. Cuando el salto cuántico es mucho mayor, se puede llegar a un sextil. Si este trígono, en vez de absorber cargas lumínicas, fotónicas, vamos a decir, que ya no las absorbe, sino que las disocia, las suelta, entonces baja a una órbita menor, y esa órbita menor, vamos a suponer, estoy haciendo una analogía, entonces esa sería la oposición. Entonces el trígono, en la siguiente encarnación, ya no será trígono, será una oposición, y esa oposición obviamente, en la medida en que la trabajemos, acuérdense lo que les dije, la oposición es lo que yo veo en el otro, que creo que yo no tengo, pero que a la vez es una proyección. Entonces, tenemos que trabajar toda la energía y volver a subir al trígono, ¿ok? Entonces, voy con la conjunción. La conjunción puede evolucionar hacia un sextil o disociarse en esa carga electromagnética o química que pueda tener y convertirse entonces en una cuadratura. Entonces aquí lo vemos, conjunción cuadratura, o esta cuadratura, si tenemos una cuadratura, se puede convertir en una conjunción, ¿sí? Tanto puede tomar un haz de luz, como les expliqué con la parte de los electrones, de los fotones y del haz de luz, que si lo tomo, llego a una órbita mayor, y si suelto la carga, entonces puedo descender y entrar entonces en lo que es la cuadratura. El sextil puede expresarse ganando cualidades sobre más de lo mismo o otras experiencias, o no expresarse. Y al no expresarse y no compartirse, simplemente se diluye. El sextil se puede diluir, claro, porque muchas personas tenemos sextiles en nuestra carta y no lo sabemos aprovechar, no entregamos el conocimiento, no somos capaces de tener conocimiento, de aprender, pero no de entregarlo. El sextil nos invita obligatoriamente a ser parte de lo que es la comunicación hacia los otros, exponer, decir, ir más allá de nuestras fronteras inclusive, ¿ok? Bueno, entonces, cuánticamente, así se descodifica los aspectos tolemaicos, cuánticamente. Trígono, conjunción, sextil. Trígono pasa a oposición, pero también puede pasar a trígono, y de trígono pasa a conjunción. Cuadratura puede subir a conjunción, y de la conjunción a un sextil, y el sextil se diluye si no lo trabajamos, ¿ok? Pero esto es dinámico, esto no es estático, yo quiero que lo sepan. Esto no es estático, esto es súper dinámico. Entonces, los aspectos de conjunción de Mercurio son múltiples, y mucho más, por supuesto, si está en tránsito. Recuerden que Mercurio es el planeta que está más pegadito al Sol, y por ser como quien dice el bebecito, el que está más cerca del Sol, es el que tiene, uno de los que se mueve, es el que se mueve más rápido. Por supuesto, la Luna se mueve mucho más rápido y todo lo demás, pero Mercurio, el Mercurio que está de 0 grados a 0 minutos, es el Mercurio que llamamos Mercurio Cassini, que es precisamente el que se funde con el Sol, es como que si absorbiera toda la carga energética y toda esa sabiduría del Sol, y él entonces se funde, y su expresión es maravillosa, que es de 0 minutos a 8 minutos, de 0 grados, 8 minutos. El combusto, que es el que va de 8 minutos a 8 grados, muchos dicen que es el mercurio que no se expresa totalmente, porque es un mercurio que tiene una condición de que está quemado, y por consiguiente no se expresa en su totalidad, no tiene todas las facultades mercuriales. Sin embargo, eso no está comprobado. Y el otro mercurio, que es el mercurio bajo los rayos, que es el que tiene la expresión natural de mercurio, que va desde 8 grados, 17 grados. Y se expresa, tiene la expresión natural mercurial. ¿Ok? El aspecto de conjunción aporta una gran voluntad de experiencia, un gran volumen de experiencia, muy intensas y repetitivas, como si necesitara consolidarse bien esos significados de todo lo que tenemos nosotros en conjunción en nuestras cartas. Por eso es que hay que aprovechar esas conjunciones. Si se emplea desde modelos egoicos, se forma la cuadratura. ¿Qué pasa si yo empleo la conjunción desde modelos egoicos? Simple, muy simple. Si yo tengo de repente Mercurio en conjunción a la Luna,
y en vez de ser una persona que le da oportunidad a sus hijos o expresa las opiniones, controla, entonces más bien busca el control del que tiene a su lado, pegadito a él, lo controla, lo domina, lo maneja, o tiene temor de muchas cosas. Entonces, nosotros desde el modelo egoico lo que hacemos es retrasar nuestro proceso evolutivo en vez de avanzar en nuestra conciencia evolutiva. Entonces, Mercurio puede dar una hermosísima conjunción con Júpiter y nos hace un verbo bastante expansivo, trascendemos fronteras, creemos en nuestra filosofía y vamos un poco más allá de lo que alguna vez habíamos pensado. Pero si lo tenemos en conjunción, por ejemplo, a Saturno, estoy hablando tanto, incluso por tránsito, que son los disparadores, como incluso lo dijo mi colega Sergio, oye, mira, un Mercurio y un Saturno pegadito, de repente tú dices una persona muy tímida, muy callada, no habla, no dice nada, y puede que más bien tenga dificultades al comunicar. Pero si yo hago de esta conjunción, yo tomo conciencia de mi conjunción, yo me trabajo a mí misma, me hago responsable de mi comunicación, me hago responsable, me hago disciplinada, que todo lo que digo tiene una base, no hablo de otros, hablo por conciencia. Entonces me hago un maestro en aquello que yo considero de alguna u otra forma he venido explorando, he venido trabajando, he venido teniendo experiencias al respecto. Entonces, todo tiene su lado, su polaridad, vamos a decir que positiva y su polaridad negativa. Y yo creo que todos los planetas son maravillosos porque definitivamente nosotros somos un cúmulo de vibraciones. Así como yo puedo estar vibrando en una alta frecuencia, yo me puedo conectar con la mejor frecuencia de Saturno, por decirlo así. Si yo estoy vibrando allí, me voy a hacer homóloga vibracional de los planetas. Entonces, lo que el planeta me quiere dar va a ser la carga energética de la cual yo estoy emanando. ¿Ok? Entonces aquí lo que hago es retomar lo que expliqué anteriormente. Tengo la conjunción, que la conjunción puede irse a la cuadratura, pero también se puede ir al sextil. Aquí tengo entonces el sextil, es un gran don. Este don se hace más grande cada vez que lo entregamos y lo compartimos. Mucha capacidad intelectual al servicio de la sociedad. Si no se activa, se puede perder. Entonces, un sextil nos pone a comunicar, a dar, a entregar, a ser como embajadores, como por ejemplo mi profesor Tito Macía. Él es un embajador, él ha llegado a lo que él, yo siento que Dios le va a dar mucha vida porque él va a ver su sueño, ya esto es un sueño hecho realidad para él. Entonces es una persona que expresa muchísimo, que todo lo que sabe lo enseña. Mi profesora Arianna Flores, todos los que están acá, Rocco, o sea, todo, yo la verdad creo que ellos tienen que tener hermosísimos sextiles en su carta para poder ser maestros e incluso maestros de maestros. Esto es lo que representa un sextil. Siempre damos, siempre comunicamos, siempre entregamos y ese sextil nos hace brillar y hacemos que otros brillen porque estamos enseñando a otros. ¿Ok? Por otro lado, entonces tenemos las cuadraturas. En las cuadraturas se recoge mucha tensión, desgaste y dolor emocional, por lo cual están muy presentes y dan origen a grandes cambios evolutivos al nativo. Es necesario disolver los egos y practicar la luz de la conjunción. Si yo tengo una cuadratura en mi carta, que todos la tenemos, yo busco cómo yo me transformo, cómo yo hago que esta cuadratura deje de ser un obstáculo en mi vida, la convierto en una conjunción, en ese conocimiento que debo adquirir de eso que veo allí, que me tensiona, que me limita de alguna forma y que me pone obstáculos para evitar que yo llegue a mi máxima. Entonces, una cuadratura es muy fuerte, nadie dice que no. Todas las cuadraturas son fuertes en estas cartas. Lo que tenemos que aprender es a llevar esa cuadratura, a darle luz, como el electrón que cuando absorbe la carga energética del fotón, se desaparece a la vista y aparece en una órbita superior. Es lo que tenemos que aprender nosotros de nuestras cartas. La carta es dinámica, la carta es 100% dinámica. Y cuanto más conocemos de nosotros mismos, más capacidad tenemos de aprender y de discernir y de enseñar.
Aquí tenemos entonces el aspecto de trígonos con Mercurio. En los trígonos, por supuesto, son las facilidades y las oportunidades. Si no se desarrolla, si no se expresan, se pierden los dones asociados y se genera una distancia y por consiguiente se olvida aquello y empieza a formarse la oposición. En vez de ser aprovechada, simplemente se disocia y al disociarse la energía se transforma en oposición. Entonces, obviamente, lo que tengamos en oposición en nuestra carta probablemente antes fue un trígono. ¿Ok? Y es como ver como que si somos un efecto, una causa y un efecto, una causa y un efecto, una causa y un efecto. Realmente así yo lo veo. ¿Ok? En las oposiciones, el nativo suele aguantar, soportar, esperar antes de hacer nada y por ello suele dejar pasar el tiempo, esperando alguna solución de afuera. Hay que trabajar para integrar y reunificar los dones perdidos y activar el trígono en la oposición. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos, oposición, yo me reunifico con la oportunidad que me da el trígono. El trígono son facilidades y oportunidades. Busco la forma de cómo hacer que esa oposición se convierta en mi aliada para que pueda yo conseguir la oportunidad que tanto estoy deseosa de tener. Ahora vamos un poquito a lo que son las preguntas decodificadoras de la energía de Mercurio con el Sol, por ejemplo. Te preguntarías de qué eres consciente y qué haces al respecto con esta conjunción Sol-Mercurio. ¿Cuán consciente eres de tu voluntad? ¿Compartes lo que aprendes o te lo quedas para ti? ¿Eres consciente de tus palabras? ¿Sabes escucharte y sabes escuchar a los demás? ¿Qué sentirías si pudieras liberar todos tus pensamientos? ¿Cuántas palabras te estás callando? ¿Okay? Si nosotros tenemos una conjunción y esa conjunción, estaba hablando de la conjunción Mercurio-Sol, no se ha expresado, no se suelta, no tenemos la capacidad de explorarla, de entregarla y darla como regalo. Entonces nos podemos preguntar este tipo de cosas para ver qué está pasando conmigo. Me hago un autoanálisis y entonces comienzo a estar consciente. Es como estar consciente de estar consciente. Para mí eso es conciencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las preguntas descodificadoras de Mercurio-Luna, un trígono con la Luna. Sueles poner palabras a tus sensaciones, comunicas lo que sientes, expresas tus emociones, fluyes con todo aquello. Si es una conjunción con la Luna, ¿cómo te sientes? Si le pones múltiples palabras a los sucesos que te acontecen. ¿Qué parte comunicas y cuánto dejas de comunicar? ¿Eres celoso o celosa de lo que sabes? Un Mercurio sextil Luna. ¿Eres un comunicador nato? ¿Lo sientes así? ¿Te exploras y conoces este campo de la comunicación? ¿Dispones de la capacidad de comunicar ideas interesantes a muchas personas? ¿Lo haces realmente? En el área que eliges, ¿sabes qué es lo que estás eligiendo? Cuando sucede algo con la familia, puedes colocarle o aclarar de alguna forma esos acontecimientos. ¿Lo haces? Entonces, ahí vamos. Si te están viendo todo lo que representa el sextil, la conjunción y el trígono, es siempre lo mismo. El trígono es la oportunidad, la conjunción, la experiencia, el sextil, la capacidad de dar y entregar ese conocimiento, ¿sí? La conjunción es la experiencia, recuerden. Si es un Mercurio en oposición a la Luna, ¿cuánto dudas? Pones palabras a las opciones que tienes, ¿ok? Te mantienes mucho tiempo en silencio. ¿Qué sucede en tu entorno? Entonces te vas preguntando. Si es en cuadratura, por ejemplo, te podrías preguntar, ¿son numerosos los conflictos en la comunicación? ¿Qué haces con ellos? ¿Participas o te excluyes? ¿Qué te hace sentir los malos entendidos? ¿Qué sucede en ti cuando la familia no cuenta contigo? ¿Te has sentido aislado al respecto? ¿Qué es lo más grave que te ha podido suceder? Y ahí picas y te extiendes. ¿Okay? Estas son algunas preguntas. Yo lo que estoy es haciendo como un barrido. ¿Okay? Si es con Marte, si Mercurio me está haciendo un trígono a Marte, haces ejercicio físico. ¿Cuánto movimiento intelectual hay en tu vida? ¿Pones dinámica de acción a lo que piensas o solo te quedas en el pensamiento? ¿Ejecutas tus ideas? ¿Eres proactivo con tus ideas? Mercurio conjunción con Marte. Existe una gran actividad física e intelectual. ¿Hacia dónde la diriges? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida?
¿Obligas o manipulas a otros a que sigan esos objetivos? ¿Eres disciplinado o simplemente abandonas en las primeras de cambio la intención de proyecto que puedas tener? Y, por supuesto, ¿eres dictatorial o simplemente comunicas lo que tienes que comunicar? En Sextil, lo que haces, lo haces desde dónde y para qué lo haces. ¿Ok? ¿Eres ejemplo de algo relacionado con el deporte? ¿Lo haces relacionado con alguna actividad? ¿Tú intentas hacer más actividades de lo que puedes? ¿La capacidad mental que tienes hasta dónde llega? ¿De qué sirve? ¿Es útil para ti? ¿Es útil para otro? Y ahí vamos, picamos y nos extendemos, ¿sí? Picamos y nos extendemos, pero siempre en la pregunta está la clave de hacernos consciente de qué tengo en mi carta y para qué lo tengo en mi carta. ¿Para qué tengo yo un Mercurio en oposición a Marte? ¿Para qué tengo un Mercurio cuadrado a Marte? Entonces, si lo tengo, me hago la pregunta, ¿cómo hago yo para dar el salto cuántico que tanto mi alma está deseando, que ya no quiere confrontación, que ya no quiere la sensación de tener el dominio, el que me dominen, ¿ok? Y lo que quiere el alma es, en resumidas cuentas, ser feliz y tener libertad. Esa es la verdad. Pero todos tenemos que ir paso a paso, trascendiendo nuestros mismos escollos. Esto es simplemente una forma. Hay muchas maneras. Ojo, esto es simplemente una forma de ver cómo se puede decodificar estos aspectos. Un Mercurio en cuadratura Marte, ¿qué sentirías si renunciaras a cualquier conflicto o guerra dialéctica? Impones a otros tus opiniones y así vamos como que analizándonos a nosotros mismos. Y podemos incluso como profesores o como maestros ayudar a los demás a ver su propia carta y a trascenderla, ¿sí? Yo pienso que si estamos obligados es precisamente a evolucionar. Vamos, Mercurio, Júpiter. Bueno, ¿cuáles son los dones que tienes? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Son expansivas? ¿Sientes que las desarrollas? ¿Cuánta expansión hay en ello? Mercurio conjunción Júpiter. ¿Cuánto de tus ideas son escuchadas? Mercurio en sextil con Júpiter. ¿Sientes que comunicas todo lo que sabes? Mercurio en oposición a Júpiter. ¿Qué sientes al hablar en público? En cuadratura con Júpiter. ¿Cuántas veces permaneces en silencio y cuántas no? ¿Ok? Existe equilibrio. ¿Qué te gustaría cambiar de las opiniones ajenas? En trígono a Saturno. Esta está bien interesante. Apuestas por estructuras y dar forma a tus palabras. Adquieres disciplina en tus estudios. ¿Qué sientes cuando no consigues las palabras correctas para expresar tus ideas? En conjunción a Saturno, aprovechas la oportunidad de darle estructura a tus pensamientos. Controlas tu entorno, lo manipulas, albergas esperanza o te das por vencido. En sextil, ¿qué sientes al darle estructura al conocimiento? ¿Cómo expresas y compartes tu sabiduría? ¿Enseñas lo que sabes o te lo quedas? ¿Qué te sugieren las palabras flexibles y ligereza? ¿Eres ordenado y planificado en tu profesión? En oposición a Saturno, ¿qué harías para mejorar tu comunicación? ¿Qué sientes al hablar en público? En cuadratura, ¿qué cargas mentales soportas? ¿Qué sientes cuando otros no te dejan expresar? Con Urano, ¿qué ideas innovadoras pones en prácticas? ¿Cómo definirías tu grado de apertura mental? ¿Qué sientes cuando no consigues las palabras correctas para expresar tus ideas? En conjunción a Urano, ¿cómo es la comunicación con tus hermanos, con tu ambiente cotidiano? ¿Qué grado de libertad expresas con tus palabras? En sextil a Urano, ¿cuánta información compartes y de qué tipo? ¿Qué permites que se potencie y respete? ¿Qué permites? ¿Permites que se potencie y respeten los movimientos intelectuales de los demás? Entregas tu conocimiento, tu mente creativa y despierta aporta algo a la sociedad. ¿Cuánto espacio mental eres capaz de generar en tu entorno? Entonces, imagínense sextil, Urano, Mercurio, aquella vibración es o te vuelves loco o te iluminas, una o dos. Ok, entonces en oposición a Urano, ¿te callas lo que piensas? ¿Por qué? ¿Pospones las cosas? ¿Por qué? ¿Ejerces o no la libertad de expresión y de ser tú mismo? ¿Qué te haría sentir usar siempre las palabras perfectas? Mercurio cuadratura Urano, ¿te has impuesto
te han impuesto lo que habrías que decir o escribir. ¿Qué sientes cuando te bloquean las palabras? Otros sienten mayor razón que tú, o tú sientes que los otros tienen mayor oportunidades y razones que tú. Y así va, y así vamos. ¿Okay? Ya vamos a terminar. Por otro lado, ¿qué es aquello que te gustaría unir y entender? Este es Mercurio, Trígono, Neptuno. ¿Qué tipo de aspiraciones espirituales o mentales o metafísicas tienes? ¿Qué prácticas has desarrollado? ¿Qué más podrías tú entender incluso de tu forma consciente o subconsciente? Mercurio en conjunción con Neptuno. ¿Qué malos entendidos se han generado? ¿Qué inadecuados e incomprensibles sentimientos yacen en ti? ¿Los puedes cambiar? ¿Te han dicho que tus palabras e intenciones son claras? Sextil con Neptuno. ¿Hasta dónde llega tu comunicación? ¿Quién la escucha? Si pudieras escribir un libro, ¿qué contarías? ¿Sí? Seguimos. Mercurio en oposición a Neptuno. ¿Cuántas veces te has callado por respeto, por miedo, por temor a lo que piensen los demás? ¿En qué consiste una buena comunicación? ¿Qué dirías ante una situación de conflicto? En cuadratura con Neptuno. ¿Qué escuchaste en tu infancia que no te gustó? ¿Quién te abandonó y por qué? ¿Qué tipo de pérdida sufriste? ¿Quién te engañó? Con Plutón en Trígono, ¿cuántas veces has sentido la necesidad de transformar tu vida? ¿Qué sientes ante la posibilidad de cambiar? ¿Qué sucede cuando muestras ese lado más oscuro de ti? Te enfrentarías a la oscuridad del clan familiar. Mercurio en conjunción con Plutón. ¿Cómo experimentas tus miedos? ¿Les pones nombre a esos miedos? ¿Los reconoces? ¿Qué sientes al vivirlo? ¿Te ha pasado? Mercurio sextil Plutón. ¿Qué significa compartir las experiencias de tu vida? ¿Cómo compartes tus conocimientos? ¿En qué profundizas y hasta dónde llegas? Así se manejan las preguntas descodificadoras de los aspectos tolemaicos de Mercurio con los planetas. ¿Okay? Es ir más a lo profundo, para dar el salto cuántico y no tener que esperar desencarnar y volver a encarnar, sino que nosotros podemos evolucionar en esta misma encarnación. Mercurio oposición a Plutón. ¿Reconoces lo que sientes? ¿Cómo asumes la presión psicológica? ¿Asumes lo que sientes como una realidad o lo desoyes? ¿Cuánto dolor eres capaz de acumular? ¿Qué miedos aún tienes? Mercurio cuadratura Plutón. ¿Cómo te sientes de manipulado o cómo manipulas? ¿Qué has tenido que hacer para sobrevivir? ¿Qué grados de miedo, rencor o ira quedan todavía dentro de ti? ¿Has perdonado? ¿Te perdonaste a ti mismo? ¿Sí? Bueno, esa es mi ponencia. Espero de verdad les haya gustado. Estamos cerrando acá con esta hermosa El fotografía oráculo de Delfos. del centro, del oráculo, exactamente. Que conócete a ti mismo, creo que es lo que realmente todos tenemos que aprender a hacer para evolucionarnos a nosotros mismos, para dar nuestros propios saltos cuánticos. Y por consiguiente, entender que la vida es una oportunidad, que lo que hagamos hoy retorna a nosotros. Que no nos damos tanto por lo que recibimos, sino más bien por lo que estamos dando. De verdad, muchísimas gracias, María Angélica, porque ha sido un gustazo para mí estar en esta exposición y compartir con todos ustedes esta energía.